¿Cuántos alumnos están matriculados? En el grupo habemos 17. No sabría si son Ok, los que están. muy bien. Ok, yo voy a buscar acá, si me permiten. Tengo un listado que fue, creo que lo saqué el domingo. Creo que yo tengo un listado. ¿Todos están en Tegucigalpa o están fuera de Tegucigalpa? ¿Jóvenes? Yo estoy fuera, doctor. Estoy en el departamento de Colón. ¿Quién habla? Reina Serrano. Reina, ¿qué tal está la situación por Colón? Pues en algunos lugares está un poco crítica, doctor, pero aquí donde yo vivo no está tranquilo, la verdad. Qué bueno, Gracias a gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. ¿Solo usted está afuera entonces? Bueno, ¿será que me No sé, pueden poner cámara para conocerlos? ¿O no se puede? Bien, permítanme. Tengo matriculados. A ver si eso carga. Bueno, después voy a ver la lista. Vamos a comenzar la clase mejor, porque si no el tiempo nos come y esto solo tiene 40 minutos para poder conversar. ¿A quiénes de los 15 estudiantes que están acá les gusta psiquiatría como una posible especialidad? A mí, doctor. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Marvin Torres. Marvin Torres. Y a mí, ¿Y a quién Sí. más? a Cintia. ¿Perdón? A Cintia. A Cintia. ¿Cintia qué? Ardón. Cintia Ardón. Ok, Marvin. ¿Por qué te gusta psiquiatría como una posible especialidad? Pues siempre me ha interesado como cómo mejorarle la vida a la gente teniendo diferentes tipos de trastornos, cómo comprender cómo pasa todo eso. No sé, siempre he tenido interés en psiquiatría, la verdad, desde chiquito. Ok, muy bien. Cintia Ardón. Pues a mí me ha interesado por cómo el funcionamiento tan objetivo del cerebro, que ya conocemos neurotransmisores, ya conocemos, a pesar de que ya son como conocidas y son como iguales en todos los seres humanos, en todos se expresa diferente. Entonces, al menos a mí me llama la atención cómo a pesar de que nuestro cerebro anatómicamente es muy parecido, ya al expresarlo, al hacerlo un ser humano, es totalmente distinto. Entonces, eso me llama la atención. Ok, muy bien. ¿A quién definitivamente no le gusta psiquiatría? ¿A quién no le gusta psiquiatría? Pues a mí no es que no me guste, doctor. Simplemente no elegiría eso como mi profesión a futuro. No sé. ¿A quién me respondió ahí? Reina, doctor. Reina, muy bien. Ya pueden apagar la cámara, jóvenes, no se preocupen. Gracias.
Ahí hay alguien en el chat. Ok, muy bien. Tanto para los compañeros que les gusta psiquiatría como los que no les gusta, les voy a mencionar que hoy por hoy se consideraría la especialidad de psiquiatría como la quinta especialidad básica, junto con medicina interna, con cirugía, con pediatría y con ginecología. Y es importante, y más en esta situación, porque en este momento, pues obviamente no podemos negar que una de las situaciones que estamos viviendo en el país y en el mundo entero, pues es la pandemia. Esto que ha trastocado la forma en que vivimos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que trabajamos, la forma en que interactuamos con las personas. Pero una vez esta pandemia baje, que ya se vaya normalizando dentro de la medida de lo posible la vida del ser humano, tiene otra pandemia, que es la pandemia de las enfermedades mentales. Cómo los cuadros de ansiedad se pueden exacerbar, cómo los cuadros del TOC se pueden incrementar aún más todavía, los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de bipolares también, y la depresión asociada a un duelo también se puede exacerbar. De ahí que psiquiatría se va a convertir en una de las especialidades que más demanda van a tener durante y posteriormente a esta situación. Bien, sabemos que en Honduras, al menos en Honduras, solo contamos con 2 hospitales psiquiátricos. Estamos hablando del Hospital Mario Mendoza y el Hospital Santa Rosita. Y aquí, dentro de estos 2 hospitales, pues ya sabe que se atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y hay un tercer hospital que trabaja con consulta externa, que es el Hospital San Juan en San Pedro Sula. Y en hospitales generales de tercer nivel, como el Hospital Mario Catarino Rivas, creo que hay 3 psiquiatras y 2 psiquiatras en el Hospital Escuela. Un psiquiatra en el Hospital San Felipe y 4 psiquiatras tal vez en el Seguro Social de Tegucigalpa y 2 psiquiatras en el Seguro Social de San Pedro Sula. ¿Por qué menciono esto? Porque lamentablemente, pues vemos que hay muy pocos psiquiatras atendiendo en el sector público para apoyar a tantas personas. De ahí la importancia que APS, Atención Primaria en Salud, debe de ser reforzada con un componente de salud mental. ¿Por qué? Porque APS es uno de los componentes fundamentales de todo el engranaje del sistema de salud efectivo. Lo que vemos hoy en día con hospitales saturados, hospitales grandes saturados, solamente nos viene a confirmar la necesidad que tiene el sistema de salud público de ser reforzado desde los centros de salud, los hospitales de área, los hospitales de cada departamento y los hospitales generales a nivel nacional. Los de primero, segundo y tercer nivel. ¿Y de qué se debe encargar atención primaria en salud? Pues se debe de encargar de lo que es la atención integral, prevención, promoción de la salud mental y se debe considerar como el primer contacto con el sistema. Tal vez la situación del país sería diferente si de repente a los primeros síntomas de esta enfermedad
hubieran centros de salud con médico, con tratamiento, con cuidados, con laboratorio para poder identificar en las primeras etapas de la enfermedad a los pacientes. Y así evitaríamos, en todo caso, que los pacientes se complicaran. Sabemos que Honduras, la medicina que practica Honduras es una medicina enfocada en la curación, con un enfoque curativo, pero también se necesita dentro de esta atención primaria en salud un enfoque psicosocial, con el fin de que ambas medicinas lleven a una elevación de la calidad de vida. No necesitamos estar curando personas. Necesitamos sacar la psiquiatría de los hospitales. No necesitamos tratar al paciente con trastorno bipolar. Lo ideal sería evitar que los niños tengan factores de riesgo que lleven a desarrollar una enfermedad como la depresión, como la ansiedad, como el trastorno bipolar, como las adicciones en la vida adulta. Se necesita también la promoción de la salud mental y la prevención en las diferentes etapas dentro de lo que es el área de psiquiatría y atención primaria. ¿Por qué es importante la promoción de la salud mental? Bien. ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Tendrán 22 años? ¿Qué edad tienen? 26. 24. 24, 23, 25, por ahí. Ok, muy bien. ¿Cómo se sentirá un paciente? Bueno, ¿cómo se sentirá un joven de 23, 24, 25 años, 30 años con un diagnóstico de diabetes, con un diagnóstico de hipertensión, con un diagnóstico de cáncer? ¿Cómo creen que van a recibir esas noticias? ¿Cómo la recibirían ustedes si fuesen el paciente? Creo que sería algo, pues, que dividiría en el antes y el después de habernos dado el diagnóstico, ya que el estilo de vida de la persona cambiaría, porque pasaría más pensando en que está enfermo que en cualquier otra cosa. Correcto. ¿Quién participa ahí? Saúl Castillo. Saúl. Gracias, Saúl. Y esto me lleva a la intervención. No solamente porque sea una enfermedad orgánica, debemos dejar de lado la parte humana y la parte emocional. He tenido personas cercanas que han desarrollado este virus y que afortunadamente, por la gracia de Dios, han vencido a este virus. Pero una de ellas me decía, doctor, qué difícil es que llegue la noche y despertarse a la 1, a las 2 de la mañana pensando que me puedo quedar sin respirar y no me voy a dar cuenta. Si es una enfermedad orgánica, si es un proceso infeccioso, si es una infección viral, pero también no podemos dejar de lado la parte emocional. Sabemos que el 80-85% de la población va a desarrollar un cuadro gripal o puede pasar un 30% asintomático o con síntomas leves. Y el otro 15% va a desarrollar síntomas graves y un 5% va a desarrollar un compromiso importante de su sistema respiratorio y toda la cascada preinflamatoria. Y de esta la letalidad va en 2.7 aquí en Honduras y el resto del mundo. Lo difícil es saber a qué porcentaje pertenezco yo. Si voy a ser de los que me voy a complicar o voy a ser de los que va a sobrevivir la enfermedad como que si fuera un virus. Entonces, esto también es bien importante, considerar la parte emocional de la enfermedad por muy orgánica que sea. No es lo mismo que le diagnostiquen un cáncer a uno que tiene 20 años
40 años a una persona que tiene 90 años que prácticamente ha vivido. Entonces, es totalmente diferente. El enfoque es importante. Bien, ¿por qué es importante la promoción de la salud mental en atención primaria en salud? Porque 25 a 40% de los pacientes que llegan a estos servicios de salud tienen algún padecimiento psiquiátrico, ya sea como la ansiedad con diagnóstico como tal, la depresión diagnosticada como tal, o como síntomas acompañantes de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades como el asma bronquial, que sabemos que tiene un componente, y ustedes lo van a ver en psicosomática, un componente emocional bastante importante. Enfermedades como el colon irritable, que tiene un componente emocional importante. 25 a 40% de los pacientes que llegan a atención primaria en salud tienen síntomas afectivos o tienen padecimientos psiquiátricos. 25% de la población tiene riesgo de padecer un trastorno mental. Y yo me atrevería a decir que durante esta situación que estamos viviendo y posterior a esto, este porcentaje se va a incrementar aún más. Hay personas que tienen trabajo, que tienen un salario estable, que hay una fuente de ingresos mensuales, pero hay otra población que lamentablemente ha perdido trabajo. Y con esto pierde ingresos. Y esto va a llevar a una mayor complicación en cuanto a las necesidades básicas que puedan ser satisfechas o no. 13% de estos trastornos mentales serán incapacitantes. Pensemos en trastorno bipolar, pensemos en trastorno obsesivo compulsivo, en trastorno por pánico, en depresión grave, en esquizofrenia. Y no siempre psiquiatría se convierte como la especialidad a la que van a llegar por primera vez los pacientes. Muchos de los pacientes que llegan a psiquiatría ya están toreados por el médico general, toreados por otros médicos, no psiquiatras, toreado por las recomendaciones de la comadre, de la vecina, del brujo inclusive. Y es importante incluir la salud mental en atención primaria en salud y en los hospitales no psiquiátricos porque los médicos generales y médicos especialistas no psiquiatras de primer nivel de atención indican psicofármacos. Y esta es una pregunta libre para que me quiera contestar. ¿Alguien recuerda el rango terapéutico de la fluoxetina? No, doctor, creo que no. ¿Nadie? Cuando yo doy la clase de psiquiatría, yo les digo, para mí es básico que por lo menos conozcan un medicamento de cada familia y se lo aprendan bien el rango terapéutico. El rango terapéutico, los efectos adversos más frecuentes y las interacciones más importantes, así como por ejemplo con antiácidos, con antihipertensivos, con hipoglicemiantes, las enfermedades como que más comunes de la población. Entonces, es bien importante. A veces el médico que no es psiquiatra le tiene mucho miedo a los medicamentos de psiquiatría. Tiene miedo de que los pacientes se vuelvan adictos o hacerlo o darle dosis que no la puedan tolerar. Entonces, estos médicos dan dosis subterapéuticas que no terminan de aliviar al paciente y que llevan como a una falla en el esquema de tratamiento. Otra razón por las cuales la salud mental es importante en atención primaria en salud porque la comorbilidad afecta la adherencia al tratamiento y el mismo resultado. Un paciente que tenga cáncer y que tenga esperanza, que tenga una expectativa de que el tratamiento le va a ayudar, probablemente lo tolere mejor que aquel paciente con cáncer que tiene desesperanza, que está, entre comillas, deprimido. Entonces hay que ayudarlo. Al estado de salud mental va a servir para que el paciente haga frente a la enfermedad de la mejor manera. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes?
5 buenas razones para integrar la salud mental en atención primaria en salud. Una de ellas es la carga de los trastornos mentales. Ya mencionamos, lamentablemente 25% de la población va a desarrollar algún trastorno mental en algún momento de su vida. Y aquí en Honduras, al menos, solo contamos con 2 hospitales y medio, prácticamente hospitales psiquiátricos. Hay uno que otro psiquiatra atendiendo en hospitales generales, pero sin capacidad de internar pacientes en esas áreas. Y tenemos departamentos como Santa Bárbara, departamentos como Colón, gracias a Dios, Valle, Intibucá, Ocotepeque, que no tienen psiquiatras. Y esto hace que los hospitales psiquiátricos se sobrecarguen. Es importante la interrelación mente-cuerpo, salud y enfermedad, que lo van a ver en psicosomática. Integrar la salud mental en APS va a ayudar a mejorar la accesibilidad a los servicios de salud. El paciente no tendría que trasladarse desde Cotopeque, desde Valle, desde, gracias a Dios, desde Colón al Mario Mendoza o al Santa Rosita para recibir su tratamiento psiquiátrico, sino que tendría o debería de ser administrado ese tratamiento en los hospitales regionales o en los hospitales de área. Otra razón importante para integrar la salud mental en APS es respetar los derechos humanos y disminuir el estigma. Estigma que está viviendo tanto el personal de salud como los pacientes que son diagnosticados con esta pandemia, con este virus. Entonces, lastimosamente, todavía en algunas ciudades, en algunos pueblos, hay estigma en relación al psiquiatra y a los pacientes que atendemos. Y el costo y efectividad. ¿Alguien sabe cuánto cuesta un antidepresivo aquí en Honduras? Un buen antidepresivo. Creo que, bueno, yo tengo un amigo que compraba, creo que fluoxetina, y cada que gastaba eran por lo menos 1.300 a 1.500 lempiras. Correcto, así es. Un buen medicamento, un buen antidepresivo no les baja de 1.200, 1.500, 1.700 miligramos y tenemos medicamentos originales que pueden costar 2.000 lempiras, 2.300. Hay antipsicóticos atípicos que se administran cada 15 días o se administran una vez al mes, que cuando lo introdujeron aquí al país hace 5 años costaba 11.000 lempiras. Creo que está mucho más por arriba del salario mínimo y no todas las personas tienen acceso a eso. Entonces, también lleva algún cierto grado de complejidad. Trasladarse de estas ciudades hacia Tegucigalpa, pagar cuarto, venir al hospital, recibir atención médica, que le digan que no hay medicamentos en ese hospital y que tiene que comprarlo, que llegue a la farmacia y que le digan que cuesta 1.200, 1.500 lempiras un medicamento, pues va a generar una mayor ansiedad y mayor angustia al paciente. ¿Por qué hay deficiencias? Como bien lo pregunté yo al inicio de esta clase, no todos les gusta psiquiatría, porque tuvieron malas experiencias con los docentes que les asignaron, porque tengo conflictos propios que no he podido resolver, y ese espejo no es un espejo en el cual yo me quiero reflejar. Entonces también eso puede llevar a problemas para el manejo de los trastornos mentales. Hay deficiencias desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista hospitalario. ¿Qué pasa? No todos los médicos somos empáticos. O no todos los médicos tenemos la capacidad, la instrucción, el conocimiento y la pericia para abordar
pacientes con trastornos mentales. Necesitamos ver más allá de una enfermedad al paciente. Una de las cosas por las cuales a mí me gustó psiquiatría porque abordamos al paciente de una forma integral. Es un ente biopsicosocial. Un componente biológico, que bien lo mencionaba Paola por ahí, el cerebro, los neurotransmisores, un componente psicológico, cómo percibimos el mundo, y un componente ambiental. Falta de pericia y por empatía. Desde el punto de vista del paciente, ¿cuáles son las deficiencias? Aspectos de género. Las mujeres son las que más visitan al médico en comparación a los varones. Aspectos sociales. El miedo a que le digan que va donde lo quiero hace que muchas veces el tratamiento tarde para las enfermedades mentales. La literatura menciona que en el caso de trastorno obsesivo compulsivo se puede tardar hasta 7 años el diagnóstico y el tratamiento porque los pensamientos, las ideas que maneja este paciente son muy vergonzosos. Aspectos culturales. Y esto lo vemos en psicopatología en las primeras clases. En los inicios, en las culturas greco-romanas y en las culturas preliterarias, se pensaba que las enfermedades mentales tenían un componente espiritual, posesión diabólica. Se hablaba de la brujería en la Edad Media. Y todo esto, en pleno siglo XXI, todavía se siguen manteniendo ese tipo de teorías. Se piensa que las enfermedades mentales pueden ser posesiones demoníacas. Por ahí salió una noticia, no sé si es real, de que una señora estaba preocupada porque a la hija adolescente la perseguía el duende y que se la quería llevar. Y eso fue creo que la semana pasada. Por un canal de esos que sirven para embrutecer. Sigamos defender a nadie, a la población hondureña. Y tipos de trastornos. No es lo mismo padecer de distimia, padecer de trastorno bipolar. No es lo mismo padecer de esquizofrenia o trastorno por pánico, trastorno de estrés postraumático. Todo lleva complicaciones. Entorno asistencial. Sobre demanda de los servicios de salud. Lo vemos. No tenemos más que hablar. Falta de tiempo también. Un médico psiquiatra en un hospital público tiene que ver 6 pacientes más o menos en una hora, tiene que darle como 10 a 15 minutos a cada paciente. Y este médico tiene que darle tratamiento, llenar papelería, dar recetas y todo esto. Y una falta de asesoramiento que va junto con la pericia. Algunos conceptos importantes, concepto de salud mental, es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento intelectual, emocional y conductual, logrando convivir, trabajar y recrearse. La salud mental nos permite trabajar, convivir con los demás e incluso tener tiempo de relajación, de ocio. Lo opuesto es la enfermedad mental. Es una alteración de tipo emocional, cognitivo o del comportamiento reflejados en los apartados del examen mental. Higiene mental, además de ser esta clase, es el conjunto de actividades que permiten que una persona esté en equilibrio con su entorno sociocultural. ¿Y qué hacen ustedes, jóvenes, para mantener ese equilibrio sociocultural? Yo les diría, de repente me puedo poner a leer un libro, de repente me pongo a orar, principalmente en esta época. De repente me puedo poner a sacar algún curso. Puedo jugar juegos de mesa, puedo ponerme a escuchar música. Es toda aquella actividad que permite a una persona estar en equilibrio con el entorno sociocultural. Hacer deportes, hacer gimnasia, ir al gimnasio, bailar, cantar, todo eso. ¿Calidad de vida? Doctor, Mándeme. con respecto a eso que decía usted,
Creo que en esta situación se ha visto bastante afectado esa parte de tener esa cercanía con otras personas. Em, entonces, solo compartir, bueno, en el caso de mi familia, lo que nosotros hacemos es que hacemos reuniones por Zoom los sábados. Y entonces así al menos se siente como esa semi-interacción con otras personas. Porque sí, Correcto. creo que afecta bastante. ¿Cuál es su nombre? Giselle, Giselle, mucho gusto. Como dice Giselle, no confundamos el distanciamiento físico con el distanciamiento emocional. Y esto es algo bien importante. Esto la humanidad lo vivió allá en el año 1918, 1500, con la peste negra, con la fiebre española, pero no tenían la posibilidad que tenemos nosotros ahorita en este tiempo, de las redes sociales, de los medios de comunicación virtual, que nos podemos sentir físicamente distantes, pero emocionalmente podemos estar conectados a través de un mensaje, a través de una llamada, a través de una videollamada, a través de una sesión virtual. Eso nos puede ayudar a estar mejor. Entonces, todo este tipo de cuestiones que nos permitan mantener ese equilibrio sociocultural nos va a ayudar para la higiene mental. Calidad de vida son las condiciones que determinan el modo de vivir de una persona o de un conjunto de individuos. La satisfacción de las necesidades materiales, el bienestar físico, las posibilidades de desarrollo, la integración social. Promoción, ya lo manejaron ustedes, prevención, determinante de salud también. Resiliencia es una de mis palabras favoritas que conozco en psiquiatría. Resiliencia es la capacidad de una persona para poder sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Ser resiliente no es tener un superpoder, sino aprender a salir adelante pese a la adversidad. Honduras, los hondureñitos, somos un país resiliente. Hemos pasado por cuestiones bastante difíciles y salimos adelante. Y yo confío que esta vez no va a ser la excepción, que vamos a poder salir adelante. Hay películas que nos pueden orientar a conocer un poquito sobre la resiliencia. Preciosa es una película que nos ayuda a ver la resiliencia. Manos Milagrosas también. El niño que domó el viento también es una película que está en Netflix recientemente. Y hay una serie ahorita que estoy viendo que me la habían recomendado, pero hasta ahora, Anne, con E, muy buena, que también está en Netflix, se las recomiendo para ver películas relacionadas con resiliencia. Y estigma, pues son los atributos de un individuo que generan profundo descrédito y desvaloración social. Factores de protectores, los factores protectores van a ser todas aquellas situaciones, condiciones o características que van a evitar que nosotros desarrollemos una enfermedad mental o que van a reducir el riesgo y nos van a fomentar la resiliencia, por así decirlo. ¿Cuáles son los factores protectores que influyen favorablemente en la salud mental del individuo? Tenemos desde el punto de vista individual una buena alimentación. Una alimentación adecuada va a servirle al ser humano para poder mantener un buen nivel de salud mental. Esto quiere decir, por ejemplo, que irse a la escuela, al trabajo sin comer, no va a permitirle a rendir al paciente como debería, al individuo. Autocontrol. ¿Quién no se ha enojado de repente con un profesor, con un docente, con un especialista, con un residente? Pues probablemente todos en algún momento de nuestra vida, pero el autocontrol nos va a permitir a no tirarnos encima, no discutir, no pelear, quedarse callado. Este es el autocontrol, es un factor de protector. Habilidades sociales para pedir ayuda también es importante.
Autoestima. Una autoestima adecuada nos va a servir incluso para aprender a decir que no cuando nos ofrezcan drogas, cuando nos ofrezcan sustancias ilícitas. La familia también tiene que ver con este buen nivel de protección para la salud mental, una familia que nos brinde seguridad y estabilidad, una familia que permita una comunicación afectiva y efectiva, que se nos permite expresar nuestras emociones, llorar cuando tengamos que llorar, reír cuando tengamos que reír, hablar cuando sintamos que algo no está funcionando bien dentro de la familia. Y la escuela, pues una escuela, una universidad que nos permita sentirnos identificados, participantes, que pertenecemos, nos va a ayudar a mantener un buen nivel de salud mental. Pares prosociales, amigos que nos lleven a la iglesia, que nos inviten a actividades en pro de la sociedad, eso va a ayudar pues a mantenernos libres de enfermedades mentales y de vicios. Reconocimiento cuando las cosas las hacemos bien y un nivel, una escuela o una universidad que tenga reglas y que las cumpla. Desde el punto de vista social, necesitamos una comunidad, una sociedad que nos presente referentes o personas a quien seguir positivas para poder tener un ejemplo a quien seguir. Una sociedad, una comunidad, una nación, un pueblo que nos permita tener estabilidad laboral, una vivienda digna. Eso es bien importante. Nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes, y les voy a mandar nuevamente el enlace para volvernos a conectar y terminar con la siguiente clase.